Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más radicales y, bueno, hasta desconcertantes de Sigmund Freud. Todo esto sale de su obra Más allá del principio del placer. La pregunta que nos va a guiar es en apariencia simple. ¿Por qué repetimos nuestras peores experiencias? Pero su respuesta, es de una complejidad increíble. Es un verdadero misterio que parece ir en contra de toda lógica. A ver, para entender el meollo del asunto, primero tenemos que ver el punto de partida. La teoría aceptada era el famoso principio del placer. Es una idea que el mismo Freud había planteado, que nuestra mente, por naturaleza, busca lo que se siente bien y huye de lo que duele. Sencillo, ¿no? Parece la base de todo lo que hacemos. Pero claro, la cosa no era tan fácil. El propio Freud se dio cuenta de que había comportamientos que simplemente no cuadraban, no encajaban en este modelo tan ordenado, cosas que iban de hecho totalmente en contra de esa supuesta búsqueda de placer. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Esto nos lleva a dos grandes enigmas que él observó. Son como dos piezas de un rompecabezas que, a simple vista, no tienen nada que ver. El trauma de la guerra y, por otro lado, el simple juego de un niño. El primer enigma viene de los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial, con lo que se llamaba neurosis traumática. Y acá estaba lo raro, sus sueños. Según la teoría de Freud, los sueños debían ser una forma de cumplir deseos, ¿cierto? Pero para estos hombres, nada que ver, no eran un escape. Al contrario, sus mentes los forzaban a revivir el horror del campo de batalla una y otra vez, noche tras noche. Despertaban con el mismo pánico. O sea, esto no era cumplir un deseo, era una tortura. Y claro, esto representaba un problemón para su teoría. Y el segundo enigma, como decíamos, viene de un lugar totalmente distinto, mucho más doméstico, mucho más cercano a él, el simple juego de un niño. Hablamos del famosísimo juego del Fordai, que Freud observó en su propio nieto. Era así. Primero, la desaparición. El niño tiraba un carretel de madera fuera de la cuna y decía algo como que sonaba fort, se fue, en alemán. Después, la reaparición. Lo jalaba de vuelta con un hilo y gritaba feliz, ¡da! O sea, aquí está. Pero, y aquí viene el misterio, repetía el primer acto, el de la desaparición, que es la parte triste, muchísimo más que el regreso feliz. ¿Por qué? La conclusión de Freud fue que el motivo era el dominio de la ansiedad. Estaba convirtiendo una experiencia pasiva y angustiante, que su mamá se fuera, en un juego activo que él podía controlar. Entonces, tenemos estos dos enigmas, el soldado traumatizado y el niño con su juego. Juntos, llevaron a Freud a proponer la existencia de una fuerza nueva, una fuerza muy poderosa en la mente, una que funcionaba, digamos, por debajo del radar del principio del placer. A esta fuerza la bautizó compulsión de repetición. Es un impulso inconsciente que nos lleva a repetir eventos traumáticos o dolorosos. Y ojo, el punto clave acá es que no se hace por placer, para nada. Se hace en un intento de dominar esa experiencia, o quizá, y esto es lo más radical, porque es una fuerza fundamental de la mente, algo incluso más básico que la búsqueda de la felicidad. Y claro, una vez que tuvo este concepto en mente, Freud empezó a verlo por todos lados. Lo veía en la terapia, cuando los pacientes repetían con su analista los mismos patrones destructivos de la infancia. Lo veía en lo que algunos llaman destino, no esa gente que parece tropezar siempre con la misma piedra. Y por supuesto, lo veía en el soldado reviviendo la guerra y en el niño que jugaba a dominar su propia angustia. Se dio cuenta de que esta fuerza, esta compulsión, parecía algo más primario, más elemental, más instintivo que la simple búsqueda del placer, y esto fue lo que lo empujó a una especulación todavía más atrevida, a dar un salto desde la psicología hasta la biología misma. Para entender esta fuerza tan elemental, Freud hizo algo muy audaz. Dejó de pensar solo en la mente humana y se puso a buscar este instinto de regresar en los principios más básicos de toda la vida orgánica. Esto lo llevó a replantearse por completo qué es un instinto, una pulsión, y llegó a la conclusión de que no es un impulso hacia adelante, hacia el progreso, sino todo lo contrario. Es, y cito sus palabras, un esfuerzo inherente al orgánico vivo de restaurar un estado anterior de las cosas. Pensemos en eso. Una fuerza que, en esencia, es conservadora, que quiere volver atrás.
Y empezó a ver ejemplos de esta compulsión por volver al pasado por todas partes, en la biología, por ejemplo, en los peces que nadan distancias enormes solo para desovar en las mismas aguas donde nacieron sus ancestros, o en cómo un embrión, en su desarrollo, parece repasar rapidísimo las etapas evolutivas de su especie. Incluso en la regeneración, cuando un organismo pierde un órgano y lo vuelve a crear idéntico, está restaurando un estado anterior. Entonces, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si todos los instintos son un esfuerzo por restaurar un estado anterior, ¿cuál es el estado último? ¿Cuál es ese punto de partida original al que toda forma de vida, en el fondo, está tratando de volver? La respuesta de Freud es tan simple como escalofriante. Antes de que existiera la vida, estaba lo inorgánico, la materia sin vida, la quietud. Y con esa pieza, el rompecabezas se completa. Esto nos lleva a la conclusión final de su argumento. La existencia misma es como una gran batalla, una batalla cósmica entre dos fuerzas opuestas. Y aquí la tenemos, una de las frases más famosas, más citadas y más polémicas de toda su obra. La meta de toda vida es la muerte. A esta idea la llamó la pulsión de muerte, o tánatos. Es el instinto fundamental, presente en todos los seres vivos, de regresar a ese estado inanimado, inorgánico, del cual surgieron alguna vez. Es la fuerza que busca deshacer, simplificar, la fuerza del cese. Ok, pero si esto es así, hay una pregunta que cae de maduro. ¿Por qué todo no se muere y ya? ¿Por qué la vida no se apaga de inmediato? ¿Qué la mantiene funcionando? Bueno, según Freud, es porque la pulsión de muerte no está sola, tiene una contraparte. Se enfrenta a su opuesto, las pulsiones de vida o eros. Mientras Tánatos quiere deshacer todo y volver a la calma inorgánica, Eros hace lo contrario. Busca unir, construir, preservar la vida, crear cosas cada vez más complejas. Ojo, Eros no es que niegue el final, no, pero su trabajo es, digamos, alargar el viaje. Hacer que el camino hacia ese final sea lo más largo y complicado posible. Así que para Freud, al final, todo lo que vemos, toda la existencia, desde una célula pequeñita hasta la complejidad de la civilización humana, todo es el resultado de esta lucha constante, esta tensión dinámica entre el impulso de crear y el impulso de disolver. Y esto nos deja con una pregunta final, una para quedarse pensando, ¿no? Si en lo más profundo existe este impulso inconsciente hacia un final, hacia la quietud, ¿qué nos dice eso sobre todas las metas, los amores, las ambiciones por las que uno lucha con tanta conciencia y tanto esfuerzo en la vida?